Epifanio Mejía, talentoso poeta colombiano, compuso una hermosa oda a la libertad, de la cual vamos a tomar algunas frases o versos. Dice: nací libre como el viento de las selvas antioqueñas, como el cóndor de los Andes que de monte en monte vuela. Amo el sol porque anda libre sobre la azulada esfera, y al huracán porque silba con libertad en las selvas. El amor a la libertad no solo ha inspirado a poetas, músicos y pintores a crear magníficas obras de arte. Ha impulsado a miles a sacrificar su vida a fin de asegurar para sí y para otros este tesoro inestimable. Dos dantescas guerras se libraron en este siglo para preservar la antorcha de la libertad. Y en estos últimos 15 años surgieron figuras valientes que la promovieron en áreas donde la libertad estaba sofocada. Lech Walesa en Polonia, Raúl Alfonsín en Argentina, Mikhail Gorbachev en la ex Unión Soviética, Corazón de Aquino en las Filipinas, Nelson Mandela en Sudáfrica y muchos otros que por razones de espacio no podemos mencionarte. Cada persona debe ser heroico defensor de la libertad, dentro de su radio de acción y en el ambiente inviolable de su conciencia. Para ello hemos de valorar este tesoro tan precioso. La pregunta es: ¿qué es la libertad? Es un don de Dios, es la capacidad de decidir en forma autónoma que el hombre posee junto con la vida. Y esa facultad es tan sagrada y personal que ni siquiera Dios la avasalla. Él respeta nuestro libre albedrío. La Declaración Universal de los Derechos del Hombre, proclamada en 1948 por la Organización de las Naciones Unidas, defiende vigorosamente la libertad humana. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Eso está en el artículo 18. Afirmaciones semejantes aparecen en las constituciones de casi todos los países en la Declaración sobre la Libertad Religiosa del Concilio Vaticano II y en otros documentos representativos. Pese a todo esto, cada año ocurren atropellos vergonzosos de la libertad de conciencia, de expresión, de prensa, de religión, de los derechos de la mujer y de las minorías y de otros derechos fundamentales del ser humano. Tenemos que levantar nuestra voz de protesta y pregonar: libertad en la tierra a todos sus moradores. Levítico 25:10. Más aún, tenemos que vivir en libertad. Trágicamente, por decisión propia o por influencia del ambiente, la mayoría de las personas viven sometidas a algún tipo de esclavitud. La ambición del poder, el deseo sexual y la codicia del dinero los dominan. Han renunciado a vivir libremente y permiten que alguna pasión o vicio los esclavice. ¿Qué hacer? ¿A quién acudir en busca de ayuda? Cristo es el gran libertador. Él declaró: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que si Jesucristo os libertare, seréis verdaderamente libres. Eso está en San Juan capítulo 8 del versículo 32 al 36. Podemos vivir en libertad sometiéndonos libre y gozoso, amorosamente a Jesucristo y a su voluntad expresada en su palabra. Solo así disfrutaremos de una vida plena y feliz. A través de la historia, el error fatal de millones de habitantes de este mundo que ocasiona y ocasionará tantos males es el desconocimiento de esta gran verdad, que la libertad bien entendida se basa en las prohibiciones de la ley de Dios. El Señor Jesús en San Juan 3:16 mencionó: porque de tal manera Dios envió a su Hijo al mundo para que todo en él pudiera ser salvo. Él espera que aquellos por quienes hizo un sacrificio tan grande muestren su aprecio por su amor, siguiendo el ejemplo que Cristo les dejó y viviendo en armonía con su voluntad. Espera que respondamos al amor que les expresó negándose a sí mismo por el bien de otros. Espera que usen los poderes de la mente y del cuerpo en su servicio. Les ha dado afectos y espera que usen ese precioso don para su gloria.
les ha dado una conciencia y les prohíbe que usen mal este don. Más bien, debe ser exaltado al lugar de autoridad que Él le ha asignado. Somos el Ministerio La Verdad Presente Costa Rica. Estamos en Facebook y el Remanente Adventista en YouTube. Es un privilegio, es una gran bendición nuevamente en esta hora tan importante poder nuevamente encontrarnos con todos ustedes, apreciadísimos, queridísimos amigos, amigas, hermanos y hermanas que sacan un espacio de su vida, en su tiempo, para escuchar la palabra de Dios. Posiblemente durante el día no habrás escuchado algún tema, pues Dios te da esta oportunidad para que puedas encontrar algo muy importante, que es el trabajo del Remanente Adventista de la Iglesia de la Verdad Presente. Es predicar la verdad, el mensaje que Dios tiene exactamente, que se aplica para este tiempo. Ese es nuestro trabajo y queremos llegar a tu corazón, a tu vida, a tu familia, para que puedas conocer las verdades distintivas que Dios ha dejado aplicables para todo ser humano y para el planeta. Nuevamente es un inmenso privilegio y es un honor poder llegar a tu oficina, a tu lugar de trabajo, a tu vehículo donde tú te encuentres. Que Dios pueda bendecirte, pueda guardarte y sobre todo, recuerda, nada es eterno. Tarde o temprano este mundo terminará su historia de pecado cuando Jesucristo regrese por segunda vez a la tierra. Y ya sea que estemos vivos o que estemos muertos, que estés vivo o estés muerto, lo más importante, hermano y hermana, es que entiendas que Jesucristo vino para ofrecerte vida eterna. Que Dios te bendiga y nuevamente gracias por estar en sintonía de nuestra programación. Queremos recordarle también que tenemos un número de teléfono que es el 83 14 76 19 para que usted nos pueda llamar, para que oremos por usted, para algún material, alguna revista, un disco, cualquier cosa que usted ocupe. Con mucho gusto estamos para servirle. Queremos compartir a través de la predicación del Evangelio también con materiales. Si usted necesita alguna información sobre algún tema, sobre lo que usted quiera preguntar, y recordar que estamos orando, hay grupos de oración que estamos orando durante todos los días por casos y por nombres especiales que personas nos llaman constantemente. Y mencionarles que también a todas las personas que fuera de nuestras fronteras también se comunican con nosotros. Hermano y hermana, en cualquier parte que usted se encuentre, déjeme decirle que cuando Jesús venga, vendrá no por una religión, no por una gente que tiene una serie de doctrinas, sino por todos aquellos fieles que en diferentes partes del planeta están haciendo la voluntad de Dios, siguiendo su palabra y comprometiéndose con aquel que está en eternidad. Así es que somos una gran familia a nivel mundial. Que Dios pueda bendecirle donde usted nos ve, nos escucha, y que juntos podamos compartir nuevamente un mensaje puntual, importante, vital para este tiempo. Un mensaje de la palabra del Señor. Muy bien, vamos a abrir la Biblia, entonces vamos a orar para pedir que Dios nos bendiga. Yo le invito para que usted nos pueda acompañar en esta oración. Amantísimo, eterno y único Dios, gracias nuevamente, Señor, por permitirnos en esta hora, Señor, cerrar nuestros ojos para recordar que no estamos solos en este mundo. Que a pesar de que hay obligaciones humanas y materiales, tenemos un compromiso con aquel que ha permitido que hayamos venido a la existencia, el cual mantiene, Señor, este planeta, mantiene, Señor, la tierra produciendo, y también, oh Dios, mantiene, Señor, el cuidado, Señor, de todo este mundo, para que el ser humano pueda seguir viviendo y realizando sus metas. En esta hora queremos agradecerte por esas cosas, y también, Señor, queremos manifestar en una actitud humilde y sencilla, Señor, el agradecerte por permitirnos en esta hora nuevamente a nosotros, el Ministerio La Verdad Presente Costa Rica, encontrarnos a través de estos medios de comunicación, a través de estas redes, con todos nuestros apreciados radioescuchas y televidentes. Que tú, Señor, puedas bendecir a cada familia, a cada persona, Señor, joven, adulto, casado, soltero, anciano, que escucha, Señor, la palabra de Dios, Señor. Bendice a cada persona, Padre Celestial, y especialmente si hay alguna necesidad, Señor, urgente, Señor, oramos en esta hora, Padre Santo, para que puedas contestar según tu voluntad a aquellas personas que están pidiendo, suplicando, Señor, alguna necesidad que solo tú conoces. Puede ser en la familia, puede ser en el trabajo, puede ser un asunto de salud, puede ser cosas que tal vez ignoramos.
Padre Santo, con mucho respeto venimos en esta hora en una actitud de sumisión y de obediencia para que inclines tu rostro, escuches nuestra oración y puedas suplir cualquier necesidad de cualquier hijo o hija tuya que en este momento está pidiendo, Señor, algún favor especial, porque cuando ya lo humano se agota, Señor, tú estás ahí. Y tu palabra dice, Señor, que lo que para el hombre es imposible, para ti, oh Dios, todo es posible. Por eso la oración es la llave que abre la eternidad, y en esta hora queremos rogar, Señor, por toda esta familia fiel que tienes a nivel mundial. Padre Santo, también bendíceme a mí en esta hora para únicamente ser un instrumento, un interlocutor, Señor, que va a repetir nada más lo que ya está escrito. Que de mi mente y de mi corazón pueda decirse solo lo que está escrito, Padre Celestial, para que podamos escuchar tu voz y la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, pueda llegar a cada corazón y a cada mente. Gracias, Señor, porque todavía hay tiempo, a pesar de la situación que está envolviendo al planeta, para que podamos recapacitar y tener oportunidad de escuchar, Señor, las verdades distintivas y sagradas de este oráculo santo, que es la Biblia, la palabra de Dios. Bendícenos en esta hora, nos depositamos en tus manos y estas cosas humildemente te las suplicamos en el nombre de su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Muy bien, en el Evangelio según San Mateo, el capítulo número 24, San Mateo capítulo 24, recordemos que es el sermón profético del Señor Jesucristo. San Mateo 24, versículo 44, dice la palabra de Dios. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Qué interesante, porque la nota tónica de todas las Escrituras es la segunda venida de Cristo. De hecho, que desde Enoc hasta Juan en Apocalipsis es un tema que siempre está sobre la mesa, la segunda venida de Cristo. ¿Por qué eso es tan insistente? Es más, el mismo Jesús lo repite, lo reitera, porque Él sabe que con el transcurso del tiempo y de los años, y especialmente a años cercanos de su venida, Satanás trataría de sacar de la mente del ser humano que Jesucristo iba a regresar. Y entonces Satanás sorprendería al ser humano engañándolo, y Jesús vendría y posiblemente la gran mayoría, como está pasando dolorosamente, no está preparada para este gran evento de origen divino. Entonces Jesús insiste y dice, por tanto también vosotros, o sea, no solo los que escuchamos, sino los discípulos, estad preparados. Es interesante porque cada palabra que tiene la Biblia tiene un contenido y tiene un significado. Y cuando encontramos esa palabra por tanto, la palabra por es tiempo y lugar aproximados, por tiempo y lugar aproximados. Sí, porque el día y la hora no se sabe. Pero sí, en algún momento, cuando Jesús está cerrando su sermón profético, al final está muy cerca de su venida. Entonces dice, por. ¿Qué está diciendo por? Bueno, tiempo y lugar. Quiere dar una información, no le da exacta, pero le está diciendo al ser humano, mire, esto se va a cumplir. Va a haber un lugar especial y está próxima a su venida. Y cuando hablamos de tanto, viene la definición, que es cantidad o número tan grande o muy grande. Cantidad, lo que le espera, cantidad o número tan grande o muy grande. ¿Cómo resumimos esta palabra, por tanto, de una manera más sencilla? Es lo que le espera a la humanidad cuando Él venga, ya sea bueno o sea malo. Eso va a pasar cuando Jesús venga por segunda vez a la tierra. Ese, por tanto, es casi una sentencia. Eso es lo que está diciendo Jesús. Mira, ponga atención, prepárese, dése cuenta, yo voy a regresar. Tienes que estar preparado. Entonces, a la humanidad le espera tarde o temprano ver el evento que ninguna mente fecunda puede describir, que es el cielo abriéndose, como dice la Biblia, y viendo al Señor Jesús con séquitos de séquitos, millares de seres celestiales que vendrán por segunda vez a la tierra, hermano y hermano. Eso es una realidad que no puede evadirla ningún ser humano en el planeta. Esto, hermano, tarde o temprano se va a dar. ¿Por qué? Porque Él vino y nació en Belén y dijo cuando se fue, yo voy a regresar. Y hermano y hermana, ya todas las señales distintivas que estamos
viendo nos indican de que solo hay una persona, solo hay un ser que puede detener la forma en que el ser humano sigue viviendo, y es el dueño de este planeta. Nadie lo va a detener. No va a haber sistema religioso, ni persona, ni grupo. Esto no lo va a detener nadie. ¿Por qué? Porque él en San Mateo 24 dijo: como en los días de Noé, como Sodoma y Gomorra, así será la venida del Hijo del Hombre. Esto es palabra de Dios. Entonces Dios quiere que despertemos, que pongamos nuestra mente y nos demos cuenta que este acontecimiento se va a dar. Ahora déjame decirte algo. ¿Qué pasaría si yo mañana muero o tú mueres mañana? No tuviste tiempo. Entonces, ¿cuándo tienes que prepararte? Ayer. Hoy tomar decisiones. Hoy arrodillarse y hablar con Jesucristo. Porque esta situación viene por tanto, es casi una sentencia. Esto es lo que le espero a la humanidad. Y déjame decirte, de esto hemos hablado mucho. Lo que le espero a la humanidad cuando Jesús venga no es nada agradable. No es nada agradable. Los acontecimientos que se harán antes de que Él venga serán totalmente adversos a lo que el ser humano espera. Y ahí, por lo tanto, porque la mayoría de religiones, por no decir la totalidad, es casi la totalidad, no quieren hablar de Apocalipsis. No quieren. Y evaden cuando alguien le quiere hablar de este libro. Los líderes religiosos le dicen: mire, no escuche eso, no vaya ahí, no, eso no es así, no, eso no interesa. Usted está a salvo en gracia, no se preocupe las profecías. Y Apocalipsis, ¿para qué fue dejado este libro? Entonces aquí Dios habla de que por tanto, ahí mismo San Mateo 24:51. Vea lo que dice, esto es palabra de Dios. Aquí lo que hacemos es repetir lo que Jesús dijo. Mateo 24:51. Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Sabes por qué una persona cruje los dientes? ¿Sabe por qué hace así? Porque tal vez quería hacer algo, no lo hizo y ahora se está lamentando. O porque le está viniendo algo que le dijeron y no puso atención y lo está lamentando. Entonces el lloro y el crujir de dientes se va a dar en millones de personas que tuvieron la oportunidad y no atendieron al llamado. Porque dice la escritura que ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y es interesante porque aparece, dice que será puesto con los, y note que cuando Jesús inserta una palabra, es para que usted diga: ¿seré yo ese? ¿Será ese un rasgo distintivo de mi carácter? ¿Seré yo así como dice Jesús? Dice que con los hipócritas. Y esta palabra hipócrita, sabes que tiene una definición que sorprende, porque vea la definición que tiene. Fingimiento de cualidades. Parece y no parece, como que sí, como que no. Hay veces sí y hay veces no. O hay veces tiene una manera de ser, pero cuando usted descubre, se da cuenta que la persona es hipócrita y es falsa. Es mentirosa y engaña. Siempre mostró una imagen y ahora es otra cosa. Dice que es fingimiento de cualidades. No hay personas que saben que son una cosa, pero quieren mostrar algo. ¿Sabe cómo es esto? Como aquella persona que anda en el carro del año, saca una billetera. Estos son hombres y mujeres en este tiempo, con cantidad de tarjetas, anda con un buen perfume, habla de muchos asuntos de dinero. Oiga, y debe todo lo que tiene. Es hipócrita, finge. Es como el que dice: mi hogar es un cielo y lo que yo es un infierno. Hermano, mire, la hipocresía. Jesús está diciendo: mire, ese día lo voy a poner a usted con todos los hipócritas. Quiere decir que los hipócritas van a ser millones de millones de millones. Y esta palabra hipócrita tiene una definición que se canaliza directamente a los que decimos ser religiosos. Ve la definición que tiene, porque Jesús, cuando le inserta ahí, es porque Jesús a quien más mete en la Biblia es al religioso, porque el que está sin Cristo allá afuera, el mundano, el que toma, bebe, fuma, trasnocha, disculpe que le decía, que es mujeriego, que es irresponsable, que es sinvergüenza, esto no es para esa persona. No es que algún día no llegue. Jesús está preocupado por los que dicen ser cristianos. Y ahorita te voy a mencionar por qué estamos diciendo esto. Esta palabra hipócrita es sentimientos y especialmente de devoción. Hipócritas en asuntos devocionales.
devocionales. Devocionales. Y sabes que es interesante porque eso lo menciona el diccionario, pero la Biblia en la concordancia, cuando ahí aparece la palabra hipócrita, la palabrita que pone en la concordancia dice que es un hipócrita, es un inicuo. Y un inicuo es una persona malvada e injusta. Sí, hermano y hermano, es que el hipócrita, cuando ya quiere manifestarse y ser lo que es una desgracia para la familia, para la sociedad, para la iglesia, para el gobierno, para el mundo y para la eternidad. Qué terrible, hermanos, encontrarse con una persona que es hipócrita. Y en el ámbito espiritual, la Biblia está diciendo, lo pondré con los hipócritas. Y habla de que esta gente no solo es falsa, engaña, miente, sino que son malvados, son injustos cuando tienen que actuar, cuando tienen que cometer injusticias. Y esto ya se lo vamos a mencionar. Proverbios capítulo 11. Proverbios capítulo 11, versículo 9, dice la palabra de Dios. Proverbios 11, 9. El hipócrita con la boca daña a su prójimo. El hipócrita con su boca daña a su prójimo. Y déjame decirte que esta palabrita hipócrita aparece 18 veces en la Biblia y 7 veces aparece la palabra hipocresía, hipócrita e hipocresía. Y saben que casi siempre cuando se usa para dirigirse a una persona, a dirigentes religiosos y a todo un sistema religioso como toda la historia del pueblo de Israel desde que fue formado allá con Moisés hasta los tiempos de Cristo, lo menciona como dirigentes hipócritas. Usa mucho esa palabra, hipócrita. Ahora lo que sí queremos decirte, que dentro de lo que hemos venido estudiando, recuerda el engaño, la mentira, la falsedad y la hipocresía, y todo esto es como un conjunto. Es un rasgo característico en este tipo, especialmente de persona religiosa. Y en San Mateo capítulo 23, versículo 13, tú puedes espaciarte, te dejo de tarea, que revises con calma y con paciencia. Ojalá cuando ya estés en tu cuarto, léelo con calma y yo te invito para que marques en este capítulo 23 cuántas veces Jesucristo le dice a los líderes de aquel tiempo, hipócritas. ¿Cuántas veces les dice? Y en la propia cara, ahí en la plaza, ahí estaba, cerca del templo. Capítulo 23, versículo 13, nada más uno vamos a mencionar. 23, 13. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Óigame, deténgase porque esto es delicado. O sea, quiere decir que en el tiempo de Cristo, esta gente no solo no entraban ellos, estaban fuera, sino que los que querían entrar o estaban entrando, no los dejaban entrar. ¿Cómo es esto, hermano Garita? ¿Cómo? Explíqueme esto. Se lo voy a decir de la siguiente manera. ¿Por qué hay tantas iglesias en el mundo? Unas creen una cosa, unas creen otra, otras no creen, otras sí creen. Todas tienen sus diferencias. Y hay gente que dice, bueno, mientras vaya a una iglesia, todas conducen a Dios. Pero vaya, dígale a un testigo de Jehová que vaya a la iglesia católica, o dígale a una señora devota católica que vaya de los pentecostales, o dígale a un adventista del séptimo día que vaya a una iglesia cuadrangular. No. Porque de una u otra manera, ahí hay cosas que usted dice, ahí no puedo ir porque lo que ellos enseñan o hacen es contrario a la Biblia. Entonces, nota que se han formado formas o sistemas de religión donde cuánto sabe la persona que está ahí que esa enseñanza es correcta y que esa que tiene ya el sistema, que ya está establecido, le va a permitir entrar al reino de los cielos. Porque decirle en el tiempo de Cristo a un judío, decirle que ellos no tenían la verdad y que ellos no iban a heredar, que eran descendientes de Abraham, era prácticamente condenarse uno mismo y hasta lo podían matar. Usted eso lo puede ver en la escritura. Ellos decían, somos descendientes, somos el linaje.
O sea, ellos estaban seguros de que ellos iban directos para la eternidad. Y eso no es lo que piensan la mayoría de religiones en este tiempo. No es el pensar de muchas iglesias, de que usted estando en esta iglesia, usted está salvo. Entonces, ¿cuántos de los que vemos en muchos sistemas religiosos, en todos, cuántos de los que vemos vestidos sacerdotalmente, como en el caso de la Iglesia Católica, y de saco y corbata en las iglesias protestantes, realmente no son gente hipócrita? ¿Cómo hace usted para saber? Póngase a pensar. Inclusive hemos dicho aquí, hay gente de este tipo que predican y enseñan la verdad creyendo que es verdad y no es verdad, es una mentira, y podemos poner muchos ejemplos. Te pongo un ejemplo para que veas por decirte algo. Tu abuelito y tu abuelita católico, no sé dónde se casaron, y se casaron para toda la vida, hasta que la muerte los separe. Ahora usted va a casi todas las iglesias protestantes y le dice, mire, si su cónyuge cayó en adulterio, usted puede volverse a casar. Y encuentras matrimonios donde los hijos de fulano y de fulanito y de aquí y del otro, hay 2 y hasta 3. Y he conocido casos de hermanos protestantes que están casados 4 veces y están de dirigentes en una iglesia. ¿Dónde dice eso la Biblia? Hermano y hermano, formas de religión. Entonces, qué peligroso, porque cuando usted quiere analizar eso un poquito o quiere preguntar, inmediatamente dicen, eso no es así. No, si usted no acepta esto así, usted va a ser desfraternizado, descomulgado, o va a ser sentado en una banca. Eso, los judíos, bueno, a Jesús no lo descomulgaron, lo mataron, lo llevaron a la cruz y lo mataron. Entonces, es muy interesante porque la Biblia menciona que esto es un asunto donde tenemos que darnos cuenta si realmente donde asistimos no es una forma de religión. Por eso es importante que debemos de examinar bien lo que creemos. Y hemos compartido este pensamiento que queremos repetírtelo, porque nos interesa que entiendas esto. La fe en una mentira no ejercerá una influencia santificadora sobre la vida o el carácter. Te pongo un ejemplo. Una persona en un confesionario, confesándose con un sacerdote, creyendo que él tiene la capacidad de perdonar los pecados y absorberlo. ¿Qué es lo que está creyendo? Un engaño, una mentira. Porque el único que perdona pecados es el que está en eternidad en el santuario celestial. Dice porque no hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo es el mediador entre Dios y el hombre. Sin embargo, la persona ahí dice que va y cree en esa fe, pero dice la cita, que no le dará santidad sobre su carácter. Ningún error puede ser verdad, ni puede ser convertido en verdad mediante su repetición o teniendo fe en él. Cuando repetimos y repetimos y repetimos, o como hacen muchas religiones, que llegan los domingos, el sábado, a misa o al culto, y pecan toda la semana, llegan y piden perdón, van y pecan toda la semana y piden perdón, y siguen ese jueguito, pecan y perdón, pecan y perdón. Inclusive hay muchos que cometen pecados graves. Conozco gente que ha robado dinero, ha caído en adulterio y está escondido ese pecado, y ya le pidieron perdón y siguen lo mismo. Esa es la realidad de muchos sistemas religiosos, porque se le enseña al ser humano de que usted es un pecador, que usted nunca va a dejar de pecar y que Dios lo entiende, y entonces que Dios siempre le va a perdonar. No, hermano y hermano, eso no enseña la Escritura. Sí es cierto que somos pecadores, sí es cierto que podemos pecar, pero entonces ¿dónde está el buscar una vida de obediencia perfecta, de santidad, de dejar de pecar? ¿Cuál es el esfuerzo del ser humano? ¿O piensa usted que Jesús lo va a llevar a usted al cielo con todos sus pecados? Hermano y hermano, mire, desengáñese de eso, porque la Biblia no enseña eso. Dice Hebreos que en el capítulo 9 dice que Dios viene a recoger un pueblo, escuche, sin relación con el pecado. Eso lo dice toda la Biblia. Léase las epístolas de Juan. Entonces, hemos venido creyendo en cosas que no nos están dando la verdadera obediencia que el cielo requiere. Dice, la sinceridad nunca salvará a un alma de las consecuencias de creer en un error. Sin sinceridad no puede haber verdadera religión, pero la sinceridad manifiesta
manifestada en relación con una religión falsa nunca salvará a una persona. ¿Está escuchando? Una religión falsa nunca salvará a una persona. Mucho cuidado donde estás. Mucho cuidado. Puedo actuar con perfecta sinceridad al seguir un camino equivocado, pero eso no lo convertirá en un camino correcto, ni me llevará al lugar donde quiero ir. El Señor no quiere que tengamos una credulidad ciega y que eso llamemos una fe que santifica. La verdad es el principio que santifica y por lo tanto a nosotros nos corresponde saber cuál es la verdad. Debemos comparar las cosas espirituales con lo que es espiritual. Debemos probar todas las cosas y retener únicamente lo que es bueno, aquello que tiene las credenciales divinas, que pone delante de nosotros los verdaderos motivos y principios que debieran de promover nuestras acciones. Ahora, quiero decirte algo en relación a esto. ¿Sabe cuál es el problema? Que la mayoría o casi todos los sistemas religiosos están tan contaminados que esto que estoy leyendo no se puede aplicar. ¿Sabe cómo es esto? Como usted le diga a una persona, mire, use el teléfono que tiene nada más para llamar y que lo llamen y para mensajes. Jamás lo va a usted lograr de una persona. Están imbuidos, metidos en todas las redes sociales. Entonces, esto que yo estoy mencionando aquí no es en ninguna iglesia. Porque el deterioro es tal en los sistemas religiosos que cosas como estas no aplican ya. ¿Por qué? Porque han pasado años descuidándose y descuidándose, siendo permisivos y permisivos. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Que la iglesia está tan enferma y tan contaminada que no hay, como dijo el profeta, no hay medicina para tu enfermedad. Tu quebradura es incurable. Esa es la realidad de casi todos los sistemas religiosos. Y tristemente, tengo que decirlo, los que aparentan piedad, sacerdotes y pastores, la gran mayoría tienen compromisos humanos y económicos. Entonces son muy prudentes para ver qué predican y cómo lo enseñan en ese sentido. Qué interesante, ¿va? Léete todo el capítulo 23 de San Mateo. Primera Timoteo capítulo 4, versículo 1 y 2. Mira qué interesante. Primera Timoteo capítulo 4, versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios. Y óigame, déjame decirte que en esta Biblia, en esta Reina Valera, tiene un titulito arriba, dice predicción de la apostasía. Predicción de la apostasía. Claro, es que Pablo advirtió que habría un periodo de apostasía que estaría en todo su vigor cuando Jesús baje por segunda vez a la tierra. Ahora, déjame decirte esto. ¿Cuál es nuestra intención de hablar así? Bueno, que está escrito en primer lugar. Y lo otro es para que usted diga, no, Señor, yo no puedo estar en un sistema falso. A mí no me pueden engañar con apariencia de piedad. Y es que cuando leímos el primer pensamiento, hermano y hermano, mira, la conciencia es como el semáforo en la carretera. La conciencia es lo que usted posee que nadie lo puede alterar. Cuando usted sabe que va a hacer algo bueno, el semáforo, la parte verde de la conciencia se prende. Cuando no sabe si es bueno o es malo, el amarillo, el ámbar preventiva. Y cuando usted sabe que no debe hacerlo, se pone rojo, no vaya, no se meta, no lo haga. La conciencia es la voz de Dios, es lo que Dios puso, que nadie puede tocar. Por eso ningún ser humano le va a decir a Jesús, yo no sabía, yo no entendí, a mí nadie... No, hermano y hermano, sáquese eso de la cabeza. Usted es imagen y semejanza de un Dios santo. Usted es imagen del Padre y del Hijo. Usted es un ser humano hecho perfecto que está luchando contra el pecado. Entonces ya se nos previno, se nos está avisando. Hágase el cargo lo siguiente. Lástima que no tengo más tiempo. Hermano, mire, si usted hubiera estado en el tiempo del diluvio, eran 120 años. Y si a usted le llega el mensaje en el año 119, mes 11, le quedaría un mes para subirse al arca. Hermano, esto se está acabando. Hay que reaccionar. Hay que poner a funcionar la conciencia. Hay que poner este cuerpo al servicio del Maestro, porque esto se acaba, se termina. Esto es palabra de Dios. Y Pablo dice predicción de la apostasía. Y nuevamente ya con lo que empieza. Pero el Espíritu dice claramente, 1 Timoteo 4:1, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios, por la, escuche,
vea las dos palabras, hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, y ahí viene toda la lista, hipócritas y mentirosos en sistemas religiosos. Pablo lo está mencionando porque él sabía que eso se iba a dar. Él conocía bien toda esta situación. Podemos decir que son sistemas llenos de injusticia y de maldad muy solapadamente. Y yo le quiero poner un ejemplo aquí. Y quiero ser bien gráfico con esto. Mire, cuando este gobierno aquí en Costa Rica empezó, el presidente del presidente Carlos Alvarado, yo por lo menos escuché personas que parecían que iban a ser buenos diputados, que esto iba a cambiar. Oiga, hermano, y no hay cara en qué persinarse ahí. Vea cómo tienen el país. Vean cómo estamos los costarricenses. Qué tristeza, hermano. Prometieron hipocresía, engaño, falsedad, mentiras. Y ustedes saben que el pueblo seguirá siendo más pobre y al final ellos salen con sumas y con pensiones millonarias. Esa es la realidad. Eso usted no puede evadirlo de su mente. Tiene que tener bien claro esto para que no lo sigan engañando. En los sistemas religiosos, Pablo lo menciona también en los postreros, en los días finales igualmente. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra de Dios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Este versículo tan pequeño que resume casi prácticamente la manifestación de un poder y de un inicuo. Hablamos de inicuo, que es algo que está lleno de injusticias y lleno de maldades. Menciona ahí bien claro que cuando Jesús venga estará al frente del planeta, enfrentará al Señor Jesús. Y déjame decirte, creyendo que está haciendo bien, dice que la Biblia lo llama a este sistema que es un sistema inicuo, lleno de maldad y lleno de injusticia. Y déjame decirte que con esto tenemos que ser bien claros. El mundo se está preparando para el famoso movimiento ecuménico, la unificación de todas las iglesias para buscar un liderazgo a nivel mundial. De esto hemos hablado en otros programas. Más adelante vamos a seguir hablando. Este sistema apostatará de muchas verdades de la palabra del Señor. Esto viene para el planeta. Entonces la Biblia menciona que cuando Jesús venga, este sistema va a estar en pie. Y si no, mira qué interesante, porque Apocalipsis capítulo 17, y lo he mencionado, Apocalipsis 17, dice la palabra del Señor, el versículo 1 y 2. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome 2 puntos. Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. ¿Se acuerda cuando mencionamos al principio? Mateo 24, 44. Por tanto, y viene aquí la gran sentencia. Se usa la palabra sentencia contra la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. La palabra aguas en profecía son gente, pueblos y muchedumbre. O sea, gobierna casi el planeta. Dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Sí, es el sistema que usted todo religioso, usted lo ve todo el tiempo en reuniones con partidos políticos, con los reyes de la tierra, y a través de la historia hemos hablado sobre esto. Versículo 5, y dice Apocalipsis 17:5, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Dice que es la madre de todas las rameras. Ahora, déjame decirte pues que Babilonia está bien claro, sabemos quién es, eso no hay que explicarlo mucho. Pero sí déjame decirte que sí nos preocupa que la actitud de las iglesias que dicen ser protestantes, hay un silencio vergonzoso porque están respetando y están diplomáticamente en concilios y en reuniones con la gran ramera,
con Babilonia. Ahí usted los ve, usted puede adquirir información, nosotros con mucho gusto la podemos dar, tenemos videos y documentaciones. Están haciendo reuniones a nivel mundial, casi todos los están involucrados con ellos. Y déjame decirte que aquí entran lo que son bautistas, testigos de Jehová, pentecostales, adventistas, judíos, o sea, todo tipo de reuniones con toda esta gente. Se están reuniendo en las actividades o agendas que hace el Vaticano, que hace la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y la gran pregunta, ¿qué hace una iglesia protestante reuniéndose con la Iglesia Católica, Apostólica y Romana? Cuando hemos dicho que solo el nombre, hemos dicho bien claro aquí que la Biblia dice que la Iglesia Católica no es una religión cristiana, no es. Sin embargo, hermano y hermana, hemos mencionado que lamentablemente la realidad que tenemos es esto. Y déjeme decirle que en la mayoría de juntas o concilios en las iglesias protestantes, lo que más se aplica es la democracia. Por eso la mayoría están fallando. ¿Saben por qué? Porque si fuera como Estados Unidos, que lo que el protestantismo fuera un poder republicano y no demócrata, cuando es republicano se sientan y se reúnen los concilios allá en Estados Unidos y lo que quieren decir es lo que le beneficia al pueblo basado en lo que la Biblia dice. A él no es si a usted le parece o no le parece, si la Biblia lo dice, eso es lo que se va a hacer. Pero en muchos de los concilios de la mayoría de iglesias protestantes, como es democracia, es lo que la mayoría diga, aunque no esté bien. Esa es la tristeza de estos concilios y de estas juntas de la mayoría de iglesias. Se aprueban cosas que parecen, pero que no son aprobadas por la Biblia. Ahí está el problema. Esa es la diferencia entre la democracia y el republicanismo. Y ahí el éxito que Estados Unidos ha tenido durante muchísimos años. Y entonces ahí vienen los problemas o las dificultades que se dan, y por eso el mundo está como está y se están causando como está. Y yo lo sigo diciendo basado en la Biblia basado en la Biblia y en historia. ¿Qué palabra puedo decir? Qué doloroso es saber que un país como Estados Unidos, que fue fundado como una nación protestante, tenga gente católica, monasterios e iglesias católicos allá en Estados Unidos. Qué terrible eso. Por eso Estados Unidos viene decayendo como viene cayendo. Como viene decayendo. Y yo te lo voy a decir de la siguiente manera. ¿Tú crees que Jesucristo permitiría, siendo el dueño de este planeta, una iglesia católica? ¡Jamás! ¡Nunca! Si no toleró a los judíos y a su sistema religioso en su tiempo, por lo corrompidos que estaban y como estaban aplicando mal, él tuvo que venir a cumplir porque ellos no estaban cumpliendo. Muchísimo menos toleraría un sistema religioso como este. Y tristemente, nuestras iglesias protestantes todas se han venido contaminando. Y tenemos líderes y dirigentes que desgraciadamente están por el dinero y por el qué dirán. Hipocresía en ellos. Esa es la realidad de esto. Por eso a Jesús lo mataron. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14 y 15. Recuerda que por la verdad murió Cristo. Por predicar la verdad. Todo hijo de Dios, no importa dónde esté, no necesita estar en un púlpito, estar en su casa. En su casa, sea un hijo de Dios, una hija de Dios, siempre esté de parte de la verdad, de lo que es correcto. 1 Timoteo 3, 14 y 15. Esto te escribo. Están escribiendo. A mí me dejaron esto me escribieron a mí, yo no sé a usted qué le escribieron. A mí me dejaron esto te escribo, aunque tengo esperanza de ir pronto a verte. 1 Timoteo 3, 14, versículo 15. Para que si tardo, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios. ¿Y qué es la casa de Dios? ¿Sabes qué es la casa de Dios? Vea lo que dice la Biblia. Que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Eso es la iglesia. Columna y baluarte de la verdad. La verdad tiene que estar en la iglesia siempre.
Le guste o no le guste, a quien no le guste, la verdad tiene que prevalecer, porque el que domina y gobierna la iglesia debe ser el Señor Jesucristo, porque la iglesia le pertenece a Él. Los líderes se han apoderado del sistema, del dinero, de las personas, de las almas, y no las están dejando entrar al reino de los cielos. Eso es lo que está pasando actualmente. Columna y baluarte de la verdad. Eso debe ser la iglesia. Eso debe ser la iglesia. Tengo aquí un documento, lo hemos mencionado, por eso estamos diciendo. Y no nos hemos metido todavía con las iglesias protestantes a fondo. Estamos tocando a la madre de todas, Babilonia, la iglesia católica, apostólica y romana. Tengo aquí un documento, los dogmas o doctrinas falsas con fechas exactas establecidas como doctrinas o pilares fundamentales de la iglesia católica, apostólica y romana, que están bien claras ahí como los pilares de esta iglesia, como por ejemplo, te puedo decir, digamos una doctrina o dogma, no sé, de los testigos de Jehová, es que ellos no permiten transfusión de sangre, ¿verdad? Yo no comparto eso porque no tiene fundamento bíblico, pero es parte de sus doctrinas. Entonces, están establecidas y eso tiene fecha y es parte de la doctrina de los testigos de Jehová. No sé si es doctrina, dogma o tradición, no sé cómo lo manejan. Pero la iglesia católica, apostólica y romana tiene, o yo tengo un documento aquí, donde hay 5 dogmas o doctrinas establecidas por ellas que son falsas. ¿Y tú crees que esto lo van a cambiar o lo van a echar a la basura? Y van a decirle, bueno, unámonos con la iglesia protestante y vamos a echar todo nuestro sistema doctrinal al suelo para ser verdaderamente gente protestante basados en la escritura. Jamás lo van a hacer. Entonces, cuando tú te unes con ese sistema, estás uniéndote al paganismo, estás haciendo concesiones con el paganismo. Y a través de la historia, el fracaso de la iglesia primitiva y de los grandes fieles es unirse con aquello que no es de Dios. Entonces, en estas 55 dogmas o doctrinas que fueron escritas desde el año 300 después de Cristo, la primera fue en el año 300 después de Cristo y la última fue en el año 1965. Hay un total de 55 y déjame decirte que de estas hay 15 que no tienen fecha, pero son prácticamente dogmas de esta iglesia. Yo quiero nada más mencionarte la de 1864, 1870 y 1930. La de 1864 dice así: el método papal de errores. Oiga, condena la libertad de expresión, de religión, de prensa, de conciencia y de descubrimientos científicos. ¿Sabe cómo se aplica esto? Es cuando el pastor usted dice, mire, usted no puede hacer eso si no le damos permiso aquí. Usted no tiene ninguna autoridad. Todo tiene que canalizarse a través de ellos. Sí, estamos de acuerdo, debe haber un orden, pero muchas veces cuando son cosas buenas, ni aun las cosas buenas las permiten. Y lo digo por experiencia. Porque sin autoridad, eso es el sistema. Controlar la conciencia, la prensa. Usted no hace nada si no le damos permiso a nosotros. Esa fue en 1864. Te menciono la de 1870. La infalibilidad papal. Óigame, ¿usted sabe lo que es? Creer que ese hombre es infalible. Todo lo que él dice es infalibilidad. ¿Has pensado en eso? Y la otra que quiero mencionarte es la de 1930. Escuelas no católicas y públicas condenadas. Escuelas no católicas y públicas condenadas. No, hermano, es que usted sabe por qué no hay un control total de la Iglesia Católica sobre esto. Porque ella viene poco a poco recuperando el terreno. Ella viene poco a poco viendo a ver cómo se ha venido acomodando. Y hemos mencionado y repetimos estas cosas porque la madre de los saberes, hermano y hermano, la repetición. En el año de 1776, el 1 de mayo, mientras en Alemania se estaba formando una universidad llena de estudiantes, de cientos o miles de estudiantes que iban a salir en aquel tiempo, jesuitas, ahora Illuminatis. Esta gente ha sido lanzada al mundo para que este sistema pueda recuperar el poder a nivel mundial, infiltrándose en las iglesias protestantes
y eliminar todo lo que es protestantismo. Ese es el trabajo de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana a través del sistema de los Illuminati que están unidos con ellos. ¿Sabías esto, hermano? Por eso a mí me preocupa mucho Estados Unidos. Me preocupa mucho mis hermanos aquí en las iglesias protestantes en Costa Rica, cuando mandan delegados y representantes a las reuniones de la Iglesia Católica. No deben de ir ahí. Usted tiene el respaldo de Dios. Si su iglesia la dirige Dios, ¿qué le preocupa? Que tiene que estar reuniendo con una iglesia que tiene toda esta historia, toda esta documentación. ¿O será que estamos tan deteriorados que no entendemos o vemos estas cosas? 1776 está la independencia en Estados Unidos, y en 1776 se estaba levantando en Alemania todo ese sistema para venir a destruir todo lo. Hermano, esta es una lucha a nivel mundial. Y los representantes protestantes, no importa si eres testigo, adventista, evangélico, lo que seas, hermano y hermano, tenemos que luchar contra este sistema. Tenemos que salir a... Si no van a seguir creciendo, y cuando quieras actuar, hermano y hermano, va a ser demasiado tarde. Qué terrible esto. Qué duro, pero es la realidad, hermano. Es la realidad. Ahora tú entiendes por qué la situación está como está. La libertad de conciencia, hermano y hermana, muy diplomáticamente, te la han quitado los sistemas religiosos. Con mucho respeto te lo digo. Te la han quitado. Los protestantes consideran hoy el romanismo con más favor que años atrás. En los países donde no predominaba y donde los partidarios del Papa siguen una política de conciliación para ganar influjo, se nota una indiferencia creciente respecto a las doctrinas que separan a las iglesias reformadas de la jerarquía papal. Oiga, hermano y hermana, es que nuestras doctrinas, nuestra predicación es totalmente diferente a la de la Iglesia Católica. ¿Sabes cuál es el problema? Que nosotros nos hemos venido deteriorando, mundanalizando, siendo tibios, y entonces nos hemos venido pareciendo a ellos en algunas cosas. Ellos están firmes en lo que están. O entra a una iglesia católica, revisa todo lo que hacen. ¿No han cambiado? ¿Quiénes estamos cambiando? ¿Quiénes somos los que vamos? ¿Quiénes son los que llaman? ¿Por qué los grandes predicadores de mega iglesias, por qué no evangelizan a este sistema? ¿Por qué no dicen lo que son ellos? ¿Me estás entendiendo? Entre los protestantes están ganando terreno la opinión de que, al fin y al cabo, en los puntos vitales, las diferencias no son tan grandes como se suponía, y que unas pequeñas concesiones de su parte los pondrían en mejor inteligencia con Roma. Hermano y hermana, mire, conozco la historia de un pastor adventista que anduvo detrás de un papa y no se le dio no sé qué cuánto y qué esto. Y la iglesia lo vino y le llamó la atención. Y él dijo, no, tal vez lo puedo ganar para Cristo. Oiga, hermano, jamás. Ellos van a morir dentro de ese sistema y por ese sistema. O es que usted no sabe, pastor o hermano y hermano, el documento o el compromiso que firman estos sacerdotes y el compromiso que tienen, el documento que firman, van a morir siendo fieles a ese sistema. Eso no lo va a cambiar nadie. No estamos diciendo que exista la posibilidad, pero no podemos entrometernos o ir detrás de ellos. Tiempo hubo en que los protestantes estimaban altamente la libertad de conciencia, adquirida a costa de tantos sacrificios. Bueno, fueron millones de seres humanos que salieron del viejo mundo y vinieron al nuevo mundo. Estados Unidos venían huyendo de Europa de la Inquisición. Enseñaban a sus hijos, oiga, a tener en aborrecimiento el papado, y sostenían que tratar de congeniar con Roma equivaldría a traicionar la causa de Dios. ¿Qué es lo que usted hace cuando concesiona con Roma, hermano y hermano? Traiciona la causa de Dios. Eso está escrito. Pero cuán diferentes son los sentimientos expresados hoy.
Los defensores del papado declaran que la iglesia ha sido calumniada y el mundo protestante se inclina a creerlo. Muchos sostienen que es injusto juzgar a la iglesia de nuestros días por las abominaciones y los absurdos que la caracterizaron cuando dominaba en los siglos de ignorancia y de tinieblas. Tratan de excusar sus horribles crueldades como si fueran resultado de la barbarie de la época y arguyen que las influencias de la civilización moderna han modificado los sentimientos de ella. ¡Mentira! ¿Habrán olvidado estas personas las pretensiones de infalibilidad sostenidas durante 800 años por tan altanero poder? Lejos de abandonar este acerto, lo ha afirmado en el siglo XIX. Y escucha, pon mucha atención a esto. Te lo repito para que lo escuches. Esto es historia. Lejos de abandonar este acerto, lo ha afirmado en el siglo XIX de un modo más positivo que nunca antes. Escuche. Siendo que Roma asegura que la iglesia nunca erró ni errará jamás. En el siglo XIX lo acaban de decir, nunca erró ni errará jamás. Eso está en los documentos que tienen ellos. Lo que pasa, ¿sabe qué es? Que hay muchos temas que ellos no quieren que se hablen y también los líderes protestantes no quieren meterse en ese terreno. Porque el sistema que los gobierna les prohíbe por los documentos que ya han firmado. Entonces, el problema es que se están metidos en la boca del lobo. Se metieron en la boca del lobo. ¿Cómo podrá renunciar a los principios que amoldaron su conducta en la sociedad? ¿Cómo podrá cambiar? La iglesia papal no abandonará nunca su pretensión a la infalibilidad. Todo lo que ha hecho al perseguir a los que rechazan sus dogmas, lo da por santo y por bueno. ¿Y quién asegura que no volvería a las andadas siempre que se le permita o se le presente la oportunidad? Derróguese en las medidas restrictivas impuestas en la actualidad por los gobiernos civiles y déjese a Roma que recupere su antiguo poder y usted verá resucitar su acto de tiranía y de persecuciones. Hermano y hermana, esto está escrito en la Biblia. Un conocido autor dice acerca de la actitud de la jerarquía papal hacia la libertad de conciencia y acerca de los peligros especiales que corren los Estados Unidos si tiene éxito la política de dicha jerarquía. Sí, están desesperados Roma por meterse en Estados Unidos, en el gobierno y en todo lo que es religión. Son muchos los que atribuyen al fanatismo o a la puerilidad. Puerilidad es a la persona ingenua o a la persona fanática, es la que se apasiona por algo. Entonces está el ignorante que entonces quieren como avasallarlo por ignorante. Y el que es muy fanático, muy apegado, no es un fanático, es un extremista. Nosotros sí tenemos lo que es correcto. Todo temor expresado acerca del catolicismo romano en los Estados Unidos. Sí, hermano y hermano, mire, oiga, si yo fuera presidente de Estados Unidos, los expulso de ahí, los saco. ¿Por qué creo que Estados Unidos fue una nación tan próspera? Tanta gente se benefició con este país. ¿Por qué es la nación más grande del mundo? ¿Quién cree que ha bendecido esa nación? Satanás, nunca. Dios ha estado ahí. Porque es la nación que de ahí salieron todas las iglesias protestantes al mundo. Ahí fue el centro del protestantismo, hermano y hermana. Madure, entienda estas cosas. Los tales no ven en el carácter y actitud del romanismo nada que sea hostil a nuestras libres instituciones y no ven tampoco nada inquietante en el incremento de aquel. Comparemos pues primero algunos de los principios fundamentales del gobierno de los Estados Unidos con la Iglesia Católica. Voy a mencionarte nada más uno porque ya el tiempo se me fue. Pero vea qué interesante, nada más. Voy a mencionarte uno de los principales fundamentos que tiene los Estados Unidos en su constitución con uno de la Iglesia Católica. Escúchalo. La Constitución de los Estados Unidos garantiza la libertad de conciencia.
Nada más, nada hay más tan precioso ni de importancia tan fundamental. Estados Unidos, libertad de conciencia, libertad de expresión. Y esto tal vez algún día vamos a hablar de muchas cosas que tú no sabes que nuestros hermanos norteamericanos hacen en Estados Unidos, que no lo podrían hacer aquí, en un país católico. Por ejemplo, te voy a decir algo. ¿No te has puesto a pensar por qué Estados Unidos, cuando una persona comete un crimen, lo mandan a la cámara de gas, a la silla eléctrica, o lo inyectan? O a la gran mayoría les ponen cadena perpetua. ¿Y por qué Costa Rica no lo hace? ¿Nunca te has dado cuenta la diferencia entre las leyes de Estados Unidos y las de aquí? Porque allá es un país protestante, aquí es un país católico. Y los que ponen las leyes aquí son católicos. Las leyes no son basadas en la Biblia, son en la constitución que hicieron. Allá todo es basado en la escritura. El Papa Pío IX, oiga, Papa Pío IX, en su encíclica del 15 de agosto de 1854 dice: las doctrinas o extravagancias absurdas y erróneas en favor de la libertad de conciencia son uno de los errores más pestilentes. Eso lo dice el Papa Noveno. ¿Qué es la libertad de conciencia? Dice aquí bien claro. Una de las pestes que más se debe temer en un Estado. Una de las pestes, eso lo dice el Papa Pío IX, el 15 de agosto de 1854, no hace muchos años. El mismo Papa, en su encíclica del 8 de diciembre de 1864, anatematizó a los que sostienen la libertad de conciencia y de cultos, como también a cuantos aseveran que la iglesia no puede emplear la fuerza. O sea, usted no puede decir que si la iglesia tiene que emplear la fuerza, la va a usar. El tono pacífico que Roma emplea en los Estados Unidos no implica un cambio de sentimientos. Sí, allá se presenta, por eso dice hipocresía, apariencia de piedad. Hermano, ¿sabes? Esto lo dijo Martín Lutero. Martín Lutero, hablando del Papa, él dijo bien claro: la silla donde él se sienta es la silla del diablo. Así lo dijo Martín Lutero. Él es el representante de toda mentira, de todo engaño, inicuo, maldad e injusticia. Ah, pero usted lo ve. Porque esa es la formación jesuita para lograr controlar el mundo y adquirir el poder a nivel mundial. Cuando es impotente, bueno, cuando no se puede, tengamos paciencia y ya suavecito, porque ahora no podemos, ¿verdad? O sea, muy claro, tolerante cuando es impotente. El obispo Connor dice: la libertad religiosa se soporta tan solo hasta que se pueda practicar lo opuesto sin peligro para el mundo católico. El arzobispo de Saint Louis dijo: la herejía y la incredulidad son crímenes. Y en los países cristianos como Italia y España, por ejemplo, donde todo el pueblo es católico y donde la religión católica es parte esencial de la iglesia, como los demás crímenes. Oiga, hermano, si usted no se somete y si usted es tildado de hereje o de protestante, hermano, se le castiga como cualquier crimen. Pues lo matan. Termino diciendo lo siguiente: todo cardenal, arzobispo y obispo de la Iglesia Católica presta un juramento en obediencia al Papa, en el cual se encuentran las siguientes palabras: me opondré a los herejes, cismáticos y rebeldes contra nuestro Señor el Papa. No es Jesús el Papa, no es Jesús el Señor del arzobispo, es el Papa, o sus sucesores, y los perseguiré con todo mi poder. Tienes que saber que en los postreros días, hermano y hermano, te está sucediendo esto. Ahora quiero mencionar algo y quiero ser gráfico. Creo que aquí en Costa Rica hay dos religiones que creo que cuando llegan a tu casa te hablan muy mal, en el sentido bíblico, porque cuando un hermano católico eso se siente mal cuando le enseñan la verdad de lo que es el sistema católico. Son, creo que, los testigos de Jehová y los adventistas del séptimo día. La gran pregunta: ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Yo no los escucho por ningún lado.
Porque si están como la iglesia católica, que cogen a las monjas, las meten en un convento y ahí pueden hablar lo que quieran, ahí sí. Nos han encerrado posiblemente. Ahí en la iglesia podemos hablar muchas cosas, pero insisto, lo dije la vez pasada, Jesús dijo, id de predicar el evangelio a todo el mundo. Es afuera donde hay que decir esto. Hay que ser contundente y claro, porque nuestros hermanos católicos están bajando a la sepultura creyendo que con oraciones por los muertos van a entrar a la eternidad o los van a sacar de un lugar y los van a pasar a otros. Y aún nuestros hermanos evangélicos han sido infiltrados con doctrinas de que usted se muere pero ya se fue al cielo. O sea, nunca murió, es inmortal, por mencionar algo. Y qué mencionar de muchas cosas. Hermano y hermana, que Dios nos ayude, me incluyo yo en esto, para que defendamos la verdad. Hermano, lea, estudie por favor. Lea, estudia. Apreciado pastor, dirigente, estudia estas cosas. Es urgente, esto se está acabando. Ya Jesús regresa por segunda vez a la tierra. Que Dios me les pueda bendecir de todo corazón. Es el deseo del Señor Jesús y de este servidor. Recordar que somos el Ministerio de la Verdad Presente Costa Rica y estamos en este momento en Facebook o el Remanente Adventista Costa Rica en YouTube. Terminaremos con una oración. Padre Celestial, nunca, Señor, las verdades relevantes, Señor, llevado a diferentes tiempos, han sido, Señor, querido escuchar. Y menos en este tiempo, donde hay tanta confusión. De hecho, que la palabra Babilonia significa confusión. Donde hay tanto pecado, tanta mundanalidad, tantas cosas horribles y feas, hay tanta suciedad en el planeta. Padre, despeja nuestra mente, limpia nuestra conciencia, Señor. Ayúdanos, Padre, para que la luz del Evangelio brille en nuestra mente y en nuestro corazón y que seamos hombres y mujeres valientes, especialmente los protestantes que tenemos el legado de haber recibido de nuestros antepasados sagradas, verdades tan sagradas como las que están escritas en tu palabra. Una bendición especial para toda nuestra hermandad a nivel mundial, para niños, jóvenes, adultos, matrimonios y familias, Señor, que creen en estas cosas o que tal vez no creen, que las van a escuchar por primera vez. Padre, despierta su conciencia, como lo hiciste con este servidor hace muchísimos años, Señor, porque yo no conocía estas cosas. Me doy cuenta que con el transcurso de los años, Señor, hemos venido trabajando y predicando en estas cosas. Esto no es el remanente adventista, existimos ya miles de hermanos y pastores fieles que están predicando estas cosas en diferentes países, Padre. Danos tu bendición, la presencia de tu Santo Espíritu, Señor, para que podamos avisarle al mundo, Señor, las cosas que están pasando y cómo Satanás está trabajando también a través de sistemas religiosos y especialmente dentro de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Da sabiduría a nuestros hermanos protestantes para que no hagan concesiones con este sistema, que puedan entender que ellos tienen el respaldo del Eterno y que si son fieles a Jesucristo y a su palabra, Señor, todo va a salir bien en nuestras queridas iglesias y te honraremos a ti porque te vamos a amar, te vamos a obedecer y finalmente nuestra meta es hacer su santa y divina voluntad. Bendícenos en esta hora y gracias por tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Que Dios les bendiga.